Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy el doctor Aarón. Feliz inicio de semana para todos. Estamos otra vez aquí para comentar algunos de los temas que hemos estado publicando ahí en nuestra página de Facebook de Psiquiatría Integral, doctor Aarón Puente. Y generalmente pues lo que trato es de comentar contigo los temas que más fueron vistos o que más fueron compartidos. En esta ocasión corresponde a un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones y que tiene que ver con el consumo de sustancias y en especial con el consumo de cannabis. Es un tema, pues bueno, ya bastante revisado. Todavía llama la atención que mucha gente, o mejor dicho, la mayoría de los consumidores cree que no pasa nada cuando usas marihuana o cannabis. También se cree que no es adictiva, se piensa que no hace ningún daño, pero precisamente esa es la intención de compartir este tipo de artículos que están bastante interesantes. Vamos a revisar el artículo e igual y lo voy comentando para agregarle por ahí algo al tema. Aquí está. Dice, el tema se llama así: la cannabis, el peor enemigo del cerebro del adolescente. Ahí habla sobre lo que te estoy diciendo con respecto a que el 20% de la población entre 15 y 24 años ha fumado cannabis durante el último año y la edad media de inicio en el consumo de cigarrillos, de marihuana o de cannabis es a los 16. Un riesgo al que se alude con frecuencia es el desarrollo de esquizofrenia, pero hay un peligro mucho más frecuente del que no se habla o del que no se comenta tanto, como es el impacto en las capacidades cognitivas. En otro de los artículos que también ya te había yo compartido, precisamente hablamos un tanto de lo que es algunos estudios o lo que son algunos estudios que se han hecho con respecto al consumo de cannabis y el coeficiente intelectual, donde se veía en esos estudios que se reducía aproximadamente en 10 puntos de la escala de coeficiente en el total cuando había una exposición a consumo. Para esto decíamos que si era o consumía una persona que tenía un coeficiente de 120, 130, pues quitarle 10 puntos no era del todo relevante, pero si tú andas rondando sobre los 85 puntos o 80 puntos, pues definitivamente podías caer en el nivel de un coeficiente intelectual lento. Continuamos leyendo. Fumar marihuana o hachís durante la adolescencia incide de tal forma en el cerebro que no solo produce alteraciones en el aprendizaje y la memoria a corto plazo, sino también, al cabo de muchos años. Gonzalo Herradón, profesor de farmacología de la Universidad de San Pablo en Madrid, asevera que los estudios llevados a cabo a este respecto son muy concluyentes. Una de las investigaciones más relevantes realizadas en Estados Unidos y Nueva Zelanda hizo un seguimiento de los efectos del cannabis desde la adolescencia hasta la edad adulta en una muestra de población muy amplia, y aquí es lo que yo te comentaba de ese estudio, de que se perdían hasta 8 puntos de coeficiente intelectual. Algunos otros estudios mencionaban que 10. La mayoría de los estudios se han centrado en las consecuencias a largo plazo del consumo frecuente y abundante de cannabis, pero un trabajo publicado en enero del 2019, del año pasado, en The Journal of Neuroscience, reveló que basta una pequeña cantidad de cannabis, 1 o 2 porros diarios, para que se produzcan alteraciones en el cerebro. Aquí también en el artículo habla de cómo la planta de cannabis sativa contiene al menos 144 compuestos diferentes conocidos como cannabinoides y más de 1100 componentes de otros tipos como terpenoides y flavonoides. Los cannabinoides más abundantes son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. El THC es el principal responsable del potencial psicoactivo del cannabis, que se traduce fundamentalmente en adicción, psicosis y problemas cognitivos.
Continuamos. El THC se une al cerebro a los receptores cannabinoides que existen porque contamos con cannabinoides endógenos. Esos receptores están en las zonas del cerebro implicadas en la memoria y el aprendizaje, y el cannabis actúa modificando la sinapsis, que son las maquinarias moleculares para la comunicación neuronal en esa región cerebral. El número de consumidores adolescentes de cannabis se ha mantenido estable en los últimos 15 a 20 años, pero lo que se ha aumentado últimamente es la proporción de THC que contienen los cigarros, lo que ha incrementado sus efectos psicoactivos. Herradón comenta que, a diferencia de otras drogas como la cocaína o la heroína, la intoxicación mortal por cannabis es muy difícil de que se produzca. Sí es habitual un estado psicótico con alucinaciones, paranoias y pensamientos desorganizados, que lleva generalmente a urgencias y puede durar unos días. El experto advierte del peligro del cannabis comestible, introducido en un pastel o en un bizcocho. Cuando se fuma, los efectos son más inmediatos, pero la absorción es mucho más lenta cuando se ingiere, por lo que muchas personas que lo prueban de esta manera comen grandes cantidades y no son conscientes de sus efectos hasta que es demasiado tarde. Continuamos con el artículo. Dice, impacto en un cerebro que se está formando, y esto es lo que queríamos más que nada, o lo que quiero más que nada enfatizar en cuanto a lo importante de este estudio, que comenta en relación al efecto que tiene en cerebros que están precisamente en un proceso de maduración, o el efecto que tiene en lo que es la comunicación neuronal cuando nuestro cerebro todavía está en este proceso de maduración que ocurre, bueno, en los hombres todavía cuando estamos abajo de los 25 años, y en las mujeres por ahí hasta los 21 a nivel biológico. Y se sabe que una vez que involucras este tipo de sustancias, no nada más la cannabis, pero ahorita estamos hablando de ella, a lo que es el metabolismo cerebral, pues pueden abrirse cuadros de enfermedades mentales que probablemente no se iban a manifestar nunca, o que precipita su presentación una vez que empiezas el consumo. Vamos a continuar leyendo. Dice, el motivo por el que el cannabis causa un impacto muy superior en los adolescentes que en los adultos es que su cerebro está en plena formación. La droga incide en los circuitos cerebrales en una etapa clave y en un cerebro que no está preparado para esa sobreestimulación con altas concentraciones de THC. En cambio, la afectación en la edad adulta es bastante inferior, porque se produce cuando la plasticidad cerebral es ya mucho menor. Y a esto me refería ahorita o en relación a las edades que te mencionaba. El resultado es una mayor incidencia de lo que Herradón denomina coloquialmente empobrecimiento mental, cuando el consumo de cannabis se inicia en la adolescencia. Aquí en el artículo también menciona esto que te estoy ahorita diciendo en relación a abrir enfermedades dentro del proceso de la maduración del cerebro, enfermedades que probablemente hasta ni se iban a manifestar. Dice, el riesgo de esquizofrenia asociado al consumo de cannabis también está ampliamente demostrado por diferentes estudios, pero tal y como asevera el profesor e investigador, todavía queda mucho por estudiar. Lo que parece claro es que fumar cannabis durante la adolescencia incrementa el riesgo de esquizofrenia en individuos predispuestos. Y a esto nos referimos con esas personas que pudieran tener una posibilidad alta, ya sea por herencia familiar o por genética, por decirlo así, de abrir algún tipo de cuadro psicótico, y que finalmente una vez que empiezan a consumir lo abren, y a veces no nada más ya se involucra el daño que produce al cerebro por sí misma la sustancia, sino también esta predisposición que existe en los diferentes individuos de abrir una enfermedad o no. Continuamos leyendo. Dice, una suma de consecuencias negativas. Y por aquí menciona o hace la lista de cuáles está revisando, o de cuáles están mencionando en este artículo. Dice, un empobrecimiento intelectual, mayor riesgo de esquizofrenia y, claro está, un problema de adicción. Además, obviamente, de que
bueno, todo este tipo de sustancias que son fumadas, como los cigarrillos o en este caso la cannabis, pues produce un daño respiratorio o un daño a nivel pulmonar como parte de la forma de consumirlo, que es fumándolo, ¿no? Y por último menciona por ahí, pues bueno, la asociación que existe entre el consumo de cannabis y el desarrollar trastornos como ansiedad o depresión. Aquí te lo paso. Ahí está. Que también hay estudios que mencionan esta relación entre el consumo y desarrollar este tipo de trastornos como ansiedad y depresión en el transcurso de la vida, siempre que se tiene el antecedente de consumo. Pues bueno, yo creo, y es un tema que tiene mucho todavía que estarse revisando. Sin embargo, hay bastantes evidencias que demuestran este daño que sufre el cerebro de la gente joven cuando consume esta sustancia, y hacernos como que no pasa nada o pensar que es una sustancia natural, que no te va a hacer ningún daño si la consumes, pues ya como que no queda en estos tiempos, ¿no? Mucho menos cuando hay tantos estudios que demuestran este tipo de daño en relación al consumo. Y bueno, pues a fin de cuentas, todavía a pesar de que se esté revisando la legislación para permitir cierta cantidad para uso recreativo o no, pues eso no quiere decir que no hace daño. Es igual que con el tabaco normal. Todos sabemos la relación que hay entre consumir tabaco o fumar y el daño que le produce a los pulmones y toda la capacidad que tiene la sustancia como por sí sola de producir cáncer. Entonces, es de este tipo de situaciones que como que no queremos ver, pero sabemos que así es. Lo ideal obviamente es no fumar ni consumir cannabis, que en determinado momento estemos al tanto de nuestros adolescentes si es que se están exponiendo a la sustancia, y si existe tal exposición o tal adicción, pues acudir a tratarse con un especialista. Asimismo, también revisar, que es algo que hacemos nosotros ya en el consultorio, si está asociado el consumo a algún otro tipo de cuadro, como algún tipo de trastorno de ansiedad o algún tipo de trastorno depresivo, que muchas veces es la base de que empiece un consumo. Y pues bueno, por otro lado, valorar bien al adolescente o a la persona joven que está consumiendo para saber cómo poder ayudarle. Pues este artículo está muy interesante. Te invito a que lo leas. Por ahí fue uno de los que más se compartió en la página de Psiquiatría Integral en Facebook. Y también lo voy a pasar por ahí a la página de psiquiatriaintegral.com.mx. Está bastante claro. Digo, es precisamente la intención del artículo. Y si te interesa comentarlo o platicarlo conmigo o platicarlo ahí en la página, te invito a que lo hagas para tratar de responder tus dudas y que bueno, todos aprendamos juntos. También te invito a que escuches el podcast. Se graba a partir de este video en la misma, con el mismo nombre de Psiquiatría Integral. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, y en Twitter, donde llevamos el mismo nombre de Psiquiatría Integral. Por lo pronto, yo creo que aquí voy a dejar mi participación de esta semana. Te doy gracias por tu tiempo. Te doy muchas gracias por compartir, si es que compartes este tipo de videos, para que la demás gente concientice y pongan atención en los adolescentes. Y también, pues te deseo que tengas muy buen inicio de semana, y por aquí nos vemos el próximo lunes. Que estés muy bien y buenas noches. Hasta luego.